Hola, mi nombre es Julián Hurtado, médico neurólogo. Mi nombre es Rafael Bernal, médico neurólogo. Vamos a hablar hoy un poco sobre los analgésicos. Sabemos que los analgésicos son una herramienta fundamental en el manejo del dolor de cabeza, sobre todo en etapas agudas, pero también es importante que aprendamos a reconocer que el uso indiscriminado puede conllevar a algunas complicaciones, como lo es la cefalea por uso excesivo de analgésicos. El doctor Rafael nos va a contar un poco acerca de esta patología. Bueno, paradójicamente existe un dolor de cabeza que se da por el uso excesivo de analgésicos. Esto quiere decir de que si consumimos más analgésicos de lo que normalmente podríamos hacer, esto podría empeorar algunos mecanismos que controlan el dolor en el cerebro y generarnos más dolor de cabeza. Este dolor de cabeza se define como el empeoramiento de un dolor de cabeza previo, la mayor cantidad de las veces es una migraña, y que tiene más de 15 días ese dolor de cabeza. Y además por el consumo de más de 3 meses de estos dos tipos de medicamentos. Entonces, para los medicamentos simples, que llamamos analgésicos simples, llámese acetaminofén, ibuprofeno, todos ellos, más de 15 días de consumo. Y por más de 10 días de otro tipo de medicamentos más complejos, llámense triptanes, opioides o medicamentos derivados de los barbitúricos. También es importante dar claridad un poco de qué perfil de pacientes pueden tener mayor riesgo de sufrir un dolor de cabeza por uso excesivo de analgésicos. Se ha descrito en la mayoría de la literatura que este tipo de pacientes son pacientes que tienen sobre todo trastornos afectivos como depresión, como ansiedad, en el contexto también de dolor crónico como pacientes con fibromialgia, con artrosis, tienen una mayor susceptibilidad por ende de usar medicamentos de forma frecuente y condicionar o transformar su dolor de cabeza a un dolor de cabeza que empeora con los analgésicos. Entonces, ¿cómo esto actúa en el cerebro? ¿Por qué se da un dolor de cabeza por uso excesivo de analgésicos? Pues resulta que en el cerebro tenemos la capacidad de controlar el dolor de forma interna con algunas sustancias. Hay unas sustancias llamadas dinorfinas, encefalinas, que lo que hacen es controlar parcialmente el dolor y evitar de que el cerebro se acostumbre a tener dolor, que es lo que nosotros llamamos sensibilización central. Este fenómeno es muy importante porque esto explica por qué el dolor de cabeza que antes mejoraba con un medicamento ya no va a mejorar y va a necesitar cantidades repetidas de este mismo analgésico. Es importante también reconocer que hay diferentes grupos de medicamentos que tienen una mayor probabilidad de desarrollar dolor de cabeza por uso excesivo de analgésicos. Dentro de esos tenemos principalmente aquellos analgésicos que contienen cafeína, que tienen una probabilidad del 28%, seguido de los triptanes como el sumatriptán, aratriptán, que son los más ampliamente usados, y posteriormente el acetaminofén y otros analgésicos como el naproxeno y el ibuprofeno. Vamos a hablar también de los opioides, que el doctor Rafael nos va a ampliar un poco más esa información. Es importante tener en cuenta que hay unos medicamentos llamados opioides, que se llaman así porque son derivados del opio, y son medicamentos ampliamente utilizados para el dolor agudo. Desgraciadamente también se han utilizado en dolor crónico. El problema de estos medicamentos, cuando se utilizan sobre todo en pacientes con migraña, es que disminuyen o alteran los mecanismos de protección contra la sensibilización central, que fue el mecanismo que hablamos anteriormente. Por lo tanto, el paciente puede sentir una mejoría transitoria, pero el dolor va a volver indefectiblemente. Entonces, por eso es tan importante evitar el consumo de estos medicamentos y siempre tratar de iniciar los tratamientos preventivos y dar mucha educación para evitar utilizar estos medicamentos. Importante también resaltar que la principal intervención no es farmacológica, sino que viene desde el punto de vista no farmacológico, desde cambios en los estilos de vida, cambios en los patrones de prescripción. Un escenario frecuente es el paciente que presenta un ataque agudo de dolor de cabeza y eventualmente por retardos o por pereza de consultar al médico asiste a la farmacia, en donde pueden llegar a formular analgésicos a libre demanda. Entonces, tener a consideración que este manejo analgésico siempre debe de ser guiado, en este caso por un profesional de la salud, tratando eventualmente también de reducir al máximo el uso de estos medicamentos. Y un escenario frecuente con el que nos podemos encontrar es el paciente que viene con dolores de cabeza recurrentes, que viene ya indispuesto, sensibilizado, condicionado a que esto le genera malestar y no quiere sentir ni el más mínimo tipo de dolor, y una estrategia que busca es consumir un analgésico a la más mínima presencia de dolor,
desconociendo que puede agravar el síntoma. Entonces es una forma también importante de un foco de intervención poder aclarar en estos pacientes que los analgésicos usados de forma indiscriminada pueden llegar a empeorar o cambiar los patrones de dolor de cabeza. Una de las estrategias que tenemos que utilizar, no solo en el personal de la salud ni en los que prescriben, sino es también en los pacientes, es tratar de utilizar siempre diarios de dolor de cabeza. Los diarios de dolor de cabeza no solo nos permiten saber qué tan frecuente es el dolor de cabeza, sino cuándo se produce, en qué horarios, qué síntomas lo acompañan y además qué tipo de analgésicos utilizan los pacientes y en cuánta cantidad. Dentro de la terapia farmacológica también es importante resaltar que dependiendo del uso de analgésico que uno tenga, digamos si son analgésicos simples, uno podría interrumpir el tratamiento abruptamente. Pero ya cuando son analgésicos más complejos, como los opioides o los derivados de los barbitúricos, el butalbital, por ejemplo, que no se encuentra en todos los países, pero se puede prescribir de forma libre, estos medicamentos deben de ser retirados de forma paulatina y ojalá acompañados de un personal de salud que les haga no solo terapia psicológica, sino también terapia para evitar la dependencia o la abstinencia al medicamento cuando se retira. La abstinencia al medicamento podría generar náuseas, vómito, podría generar nerviosismo, podría generar alteraciones en el sueño. Por eso es importante acompañarlo con otros medicamentos para evitar que esto se prolongue y que sea mucho más grave para el paciente. Para cerrar, tenemos que decir de que la cefalea por sobreuso de analgésicos no es culpa del paciente. Siempre es debido a la falta de orientación por el personal médico. Por eso es importante que los médicos orientemos al paciente a tomar mejores decisiones acerca del consumo de analgésicos y además iniciar tratamientos preventivos para evitar de que los pacientes tengan que consumir analgésicos cuando no está indicado.